Noite semblua na estrada deserta, y una crianza surgió de la nada. Esa noche, el silencio pesaba más que la misma oscuridad, y el camino parecía tragarse hasta los pensamientos. Nadie se imaginaba que en medio de esa pinche soledad algo podía aparecer de repente. Él creyó que solo era otra bronca de la carretera, pero la neta, no sabía que esa visión cambiaría todo. El chirrido metálico de los frenos sacudió la madrugada. El viejo Volvo se ladeó apenas en la curva cerrada, como si protestara por seguir cargando toneladas en un camino de ripio que se tragaba hasta la luz de los faros. Ramiro apretó la mandíbula, las manos firmes en el volante. «Órale, cabrón, aguanta», susurró, como si hablara con un compañero de carne y hueso. El motor rugió de nuevo y el camión obedeció. Afuera, el viento helado del altiplano silbaba entre las piedras. No había nada más, ni luces, ni voces, ni señales de vida. Solo él, su mula, y el zumbido constante de las llantas mordiéndose la grava. De pronto, un destello extraño lo sacudió. No era un vehículo, no venía de frente ni de atrás. Algo se movía a un costado del camino. Ramiro parpadeó, creyendo que era el cansancio jugando con su mente. Llevaba más de 12 horas seguidas al volante, y en esas soledades los ojos engañaban fácil, pero el reflejo regresó. Un bulto, una sombra que corrió y se perdió entre los matorrales. «¿Qué chingados fue eso?», murmuró. El corazón se le aceleró, aunque intentó fingir calma. Bajó la velocidad, atento. El aire olía a polvo seco mezclado con gasolina. En el estómago, esa punzada vieja que sentía cada vez que la carretera le lanzaba una sorpresa. Un golpe retumbó en la parte trasera de la caja, fuerte, seco, como si algo hubiera caído desde arriba. Ramiro frenó de golpe, el camión se sacudió y el eco del impacto rebotó en el silencio de la montaña. Se bajó con la linterna en mano. El aire frío le quemó los pulmones y el crujido de la grava bajo sus botas le recordaba que estaba solo en medio de la nada. Caminó despacio hacia atrás, iluminando la caja. Nada, solo lonas tensadas, amarradas con sogas gastadas. Entonces lo escuchó. Un sonido leve, casi un suspiro. Venía de un costado. Ramiro apuntó la luz y vio algo que lo desarmó. Un perro flaco con el pelaje enmarañado lo miraba con los ojos brillantes de miedo. «¡Carajo!», se le escapó entre dientes. El animal había saltado o caído cerca de la caja. Temblaba, como si el frío y el hambre lo hubieran dejado al borde de rendirse. Ramiro dudó. No era raro encontrar perros perdidos en las rutas, pero esa mirada, esa mezcla de súplica y resistencia, lo atravesó. «No, viejo, no puedes parar por todo», se dijo, intentando convencerse mientras regresaba a la cabina. Sin embargo, el animal lo siguió, cojeando sin emitir un solo ladrido. Ramiro se detuvo con la mano en la puerta. El recuerdo de su hijo cuando era niño y recogía cada perro callejero que encontraba le golpeó como un martillazo en la nuca. «Pinche memoria», murmuró y se inclinó hacia el animal. No lo acarició, no era su estilo. Solo abrió la puerta del copiloto. «Súbete si quieres». El perro saltó con torpeza, se acurrucó en el asiento y suspiró como si hubiera encontrado un refugio. Ramiro arrancó el motor intentando convencerse de que aquello no significaba nada, pero mientras la mula retomaba el camino, él no dejaba de mirar de reojo al bulto peludo que dormía a su lado. Una grieta se abría en su soledad, aunque no quisiera aceptarlo. El camino seguía, inmenso y oscuro, y Ramiro, con los ojos clavados en la línea blanca que desaparecía bajo las llantas, sintió por primera vez en años que algo había cambiado. No sabía todavía que esa noche la carretera no le traía solo cargas, sino destinos. El camino se extendía como una cinta negra, sin un solo brillo de luna que aliviara la oscuridad. Ramiro mantenía los ojos clavados en el horizonte invisible, confiando en los faros de su camión para no perderse en esa carretera que parecía tragarse todo.
El perro, acurrucado en el asiento del copiloto, respiraba tranquilo. Ramiro volteaba de vez en cuando y pensaba que, aunque no lo admitiera en voz alta, agradecía la compañía. La soledad era una bestia silenciosa que le pesaba cada vez más. De pronto, el viento cambió. Soplando con más fuerza, traía consigo un silbido extraño, como un lamento que se colaba entre las piedras del desierto. Ramiro frunció el ceño. No era la primera vez que escuchaba ruidos raros en la carretera, pero esa noche había algo distinto. «Pinche silencio, parece que hasta respira», murmuró. El perro levantó las orejas, inquieto. Ramiro bajó la velocidad. El asfalto era una sombra interminable, y entre el rugido del motor juraba escuchar pasos, como si alguien caminara sobre la grava del costado. Frenó en seco. El corazón le dio un brinco. Bajó la ventana. Nada, solo el aire frío golpeándole la cara, el olor seco de tierra y la sensación de que alguien lo observaba desde la negrura. El perro empezó a gruñir bajo. Eso lo puso más tenso. Nunca había confiado en presentimientos, pero la experiencia le había enseñado que los animales rara vez se equivocaban. «¿Qué ves, preguntó con la voz apenas contenida. Silencio. Después un destello. Muy lejos, en el arcén, algo brilló por un segundo y desapareció, como si fuera un espejo reflejando la luz de los faros. Ramiro encendió las luces altas. La carretera seguía vacía. Apretó el volante. Tenía dos opciones: seguir de largo y fingir que no había visto nada, o detenerse a comprobar. El perro volvió a gruñir, esta vez más fuerte. «Ya, cálmate». Pero él mismo no estaba tranquilo. A los pocos metros, redujo la marcha y paró. Abrió la puerta, bajó con la linterna en mano y dejó que el aire helado lo envolviera. El ruido de la máquina se quedó atrás y de golpe el silencio fue absoluto. Solo sus pasos y el eco seco de las piedras bajo sus botas. Caminó hacia el costado del camino. La linterna barría el terreno, revelando matorrales bajos, piedras y nada más. Hasta que lo vio. Una mochila tirada en la tierra. Vieja, polvorienta, como si alguien la hubiera dejado a propósito. Ramiro se agachó y la tocó. Estaba tibia, como recién abandonada. Sintió un escalofrío en la nuca. «¿Quién anda ahí?», gritó, con voz firme. Nadie respondió. El perro ladró desde la cabina, ansioso. Ramiro levantó la mochila y, sin abrirla, regresó al camión. No estaba para juegos ni para sustos de carretera. Subió, la dejó entre los asientos y arrancó de nuevo. El motor rugió, llenando el vacío de aquel silencio inquietante. Sin embargo, cada kilómetro que avanzaba le dejaba la misma duda dando vueltas en la cabeza. ¿Quién había dejado esa mochila ahí? ¿Y por qué? El perro, todavía nervioso, no dejaba de mirar hacia atrás, como si esperara que algo surgiera de la nada. Ramiro se acomodó al volante, pero no pudo evitar mirar de reojo el bulto en el piso. No pensaba abrirlo, no todavía. Pero sabía en lo más profundo que esa noche sin luna le estaba tendiendo una trampa. Apretó el acelerador. La carretera lo llamaba hacia adelante, oscura, interminable. Pero el aire se sentía distinto, cargado de un misterio que apenas empezaba a revelar sus sombras. La noche lo estaba probando y Ramiro lo sabía. Lo que había encontrado en ese camino no era casualidad. Y en el fondo, aunque no quisiera admitirlo, sentía que aquello apenas era el principio. El camión avanzaba lento, apenas iluminando con los faros esa carretera interminable. Ramiro no dejaba de pensar en la mochila que había recogido un par de kilómetros atrás. El perro seguía inquieto, levantando la cabeza a cada sombra que cruzaba el camino. Entonces lo vio. Una silueta pequeña, justo en medio del asfalto. Ramiro frenó de golpe, el Volvo se sacudió y las llantas chirriaron en seco. «¡Chingada madre!», alcanzó a gritar con el corazón latiendo como loco. La figura no se movía, era baja, delgada, apenas una sombra recortada por la luz de los faros. Ramiro pensó que estaba viendo mal, que el cansancio lo estaba jugando sucio, pero no.
Ahí estaba. Abrió la ventana y gritó: «¡Oye, quítate de ahí!». Nada, ni un gesto, solo esa figura quieta, como clavada en el suelo. El perro comenzó a ladrar con desesperación. Ramiro respiró hondo, puso las intermitentes y bajó del camión con la linterna en mano. El aire helado lo golpeó en la cara, trayendo consigo un silencio tan pesado que hasta sus pasos parecían retumbar demasiado. «¿Quién eres?», dijo, caminando despacio. Cuando la luz de la linterna iluminó de lleno, se le heló la sangre. Era un niño, flaco, con la ropa sucia y los pies descalzos. Tendría unos 8, quizá 9 años. Lo más inquietante era su expresión. Los ojos abiertos, enormes, sin parpadear. Ramiro bajó la linterna intentando no asustarlo. «Oye, chamaco, ¿qué haces aquí? ¿Dónde están tus papás?». El niño no contestó. Apenas temblaba. Sus labios estaban resecos, partidos por el frío. Ramiro tragó saliva. No podía dejarlo ahí, pero algo en esa mirada lo desconcertaba. Había visto muchas cosas raras en la carretera, pero un niño solo en medio de la nada, eso no. Dio un paso más y el niño retrocedió. «Tranquilo, tranquilo». Levantó una mano como si hablara con un potrillo asustado. «No voy a hacerte nada». El perro ladraba desde la cabina, ansioso, como pidiendo que Ramiro regresara. El hombre se acercó despacio hasta quedar frente a la criatura. «Vente, súbete conmigo, aquí te vas a congelar». El niño bajó la mirada, dudó, y después, con pasos lentos, se dejó guiar hasta la cabina. Ramiro lo ayudó a subir y cerró la puerta de golpe. El calor del motor se volvió un alivio inmediato. El chamaco se quedó sentado, abrazándose las rodillas sin decir una sola palabra. Ramiro arrancó el camión de nuevo. El silencio en la cabina era tan fuerte que hasta el ronroneo del motor sonaba extraño. «¿Cómo te llamas?», preguntó al fin. Un murmullo apenas audible salió de los labios resecos del niño. «Mateo». Ramiro asintió. «Bueno, Mateo, yo soy Ramiro. Y este grandote de aquí», señaló al perro, que olía con curiosidad al nuevo pasajero. «Todavía no tiene nombre, así que ya somos 3». El niño no sonrió, pero sus ojos se suavizaron un poco. Ramiro lo miró de reojo. No quería presionarlo con preguntas, pero la duda lo quemaba por dentro. ¿Qué hacía un niño solo y descalzo en una carretera perdida en el desierto? El perro volvió a gruñir, mirando hacia atrás, como si presintiera algo que ellos no podían ver. Ramiro apretó el volante. Sentía que con ese encuentro había cruzado una línea invisible, y en el fondo sabía que desde ese momento nada en su camino volvería a ser igual. La cabina olía a diésel, a café viejo en el termo y a perro mojado. Ramiro mantenía las 2 manos en el volante, los ojos fijos en la carretera, aunque de reojo no dejaba de observar al chamaco. Mateo estaba acurrucado en el asiento, abrazando la mochila que Ramiro había recogido antes en la orilla del camino. El silencio pesaba, solo el motor y el aullido del viento quebraban la noche. Ramiro carraspeó como si necesitara abrirle camino a las palabras. «¿Tienes hambre?». El niño no contestó, movió apenas la cabeza como un sí tímido. Ramiro buscó entre las bolsas de plástico al lado del asiento, sacó un pan duro y se lo extendió. «No es gran cosa, pero quita el hambre». Mateo lo tomó con manos frías y lo mordió sin decir nada. El perro se acercó curioso, olfateando, y el niño le dio un pedacito. Eso sacó una chispa de humanidad en medio de tanta tensión. Ramiro sonrió, leve, como quien recuerda algo que creía perdido. «¿Y de dónde saliste tú, chamaco?», preguntó Ramiro intentando sonar ligero. Mateo se quedó callado. Luego murmuró apenas: «De allá». Ramiro arqueó la ceja. «¿De allá dónde?». El niño tragó saliva, sin soltar la mirada del pan. «Del cerro». Estaba escondido. Ramiro lo observó. Su instinto le gritaba que había algo raro. Nadie deja a un niño solo en medio del desierto. Nadie. «¿Y tus papás?», insistió. El silencio se alargó tanto que hasta el rugido del motor parecía un susurro incómodo.
Finalmente, Mateo respondió con la voz quebrada: «¡No están!». Ramiro sintió un nudo en el estómago. No quiso presionar más, pero cada palabra del niño era como una pieza suelta de un rompecabezas extraño. El perro volvió a gruñir bajo, mirando hacia atrás. Ramiro echó una rápida mirada al retrovisor, pero la carretera seguía vacía. Eso lo puso más nervioso. «Mira, Mateo», dijo, bajando un poco el tono de voz, como si buscara hacer un trato. «Yo no sé qué bronca traes, pero aquí arriba estás seguro. Nadie te va a hacer daño». El niño levantó los ojos por primera vez desde que subió al camión. Su mirada era una mezcla rara de miedo y confianza, como si quisiera creerle, pero no pudiera soltar todo lo que llevaba dentro. «¿Me vas a dejar en algún lado?», preguntó con un hilo de voz. Ramiro apretó el volante. Esa pregunta le pegó directo en el pecho. «Depende», respondió. «Si tú quieres que te deje, lo hago. Pero si necesitas llegar a algún lugar, me dices». Mateo bajó la vista otra vez. Murmuró algo, tan bajito que Ramiro apenas lo escuchó. «Tengo que llegar donde está mi abuela». Ramiro giró la cabeza intrigado. «¿Y dónde vive tu abuela?». Mateo dudó. Sus labios se movieron, pero no salió sonido. Solo alcanzó a decir: «Más adelante, lejos». El hombre suspiró. La carretera seguía, infinita, y el misterio apenas comenzaba a tomar forma. Volvió a mirar al niño, que ya luchaba contra el sueño, abrazado a esa mochila como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Ramiro no sabía qué había dentro, pero sí sabía algo. Esa noche no estaba cargando solo mercancía. Llevaba un destino escondido en el asiento de al lado, y ese destino ya había cambiado el rumbo de su viaje. El perro, recostado en el piso de la cabina, dejó escapar un ladrido corto, como una advertencia. Ramiro miró otra vez por el espejo, y aunque no vio nada, tuvo la certeza de que no estaban solos en esa carretera desierta. La carretera seguía solitaria, como si el mundo entero se hubiera olvidado de ese pedazo de asfalto perdido en la nada. El motor del Volvo rugía parejo y Ramiro intentaba mantener la calma, aunque algo dentro de él lo tenía inquieto. Mateo dormía abrazado a la mochila, el perro echado a sus pies, pero Ramiro sabía que la tranquilidad nunca duraba mucho en la ruta. A lo lejos, una fila de luces lo hizo fruncir el ceño. No eran patrullas ni camiones oficiales, eran faroles improvisados, tambaleando con el viento, y un par de camionetas viejas atravesadas a media carretera. «¡Qué pinche raro!», murmuró, bajando la velocidad. El perro levantó la cabeza y gruñó bajo. Ramiro acarició el volante con los dedos, indeciso. No podía dar vuelta ahí mismo. La carretera era angosta, sin espacio para maniobrar. Tendría que pasar sí o sí. Cuando se acercó, distinguió a 4 hombres, todos con chamarras gruesas, gorras y botas llenas de polvo. Uno levantó la mano señalando que se detuviera. Ramiro respiró hondo y estacionó el camión. El niño abrió los ojos, desorientado. «¿Qué pasa?», preguntó con voz baja. «Nada, chamaco. Tú agáchate, sí». Ramiro le puso una mano en el hombro y lo empujó suavemente hacia abajo para que no lo vieran desde afuera. Bajó del camión, dejando el motor encendido. El aire frío lo recibió con un zumbido en los oídos. «Buenas noches, Don», dijo uno de los hombres con una sonrisa falsa. «Estamos buscando a un niño. Se nos perdió hace rato y quizá lo vio por aquí». Ramiro lo observó en silencio. El tipo hablaba demasiado seguro, como quien recita una excusa ensayada. «¿Un niño?», preguntó Ramiro fingiendo sorpresa. «Sí, 8 o 9 años, delgadito, pelo oscuro». El hombre dio un paso más cerca. «¿No se lo topó por ahí?». Ramiro apretó la quijada. El corazón le latía fuerte, pero no dejó que se le notara. «No, jefe, aquí nomás pasa uno el frío y el cansancio. Ni un alma en el camino». Otro de los hombres se acercó por el costado del camión, asomándose a la cabina. «¿Y ese bulto?», señaló la mochila que estaba a la vista. Ramiro sintió un sudor frío en la espalda. «Es mío», respondió con firmeza. «¿O también andan buscando mochilas ahora?».
El silencio cayó pesado. El primero levantó las manos, como restándole importancia. «Tranquilo, don. No queremos broncas. Solo si lo ve, avíseme». Sacó un papel arrugado con un número escrito. «Llámeme a este celular». «¿Sí?» Ramiro lo tomó sin mirarlo demasiado y lo guardó en el bolsillo. «Órale, pues». Los hombres se apartaron despacio, dejando libre la carretera. Ramiro subió de nuevo al camión, sintiendo las miradas clavadas en su espalda. Cerró la puerta, respiró hondo y metió el cambio. «¿Quiénes eran?», preguntó Mateo en voz baja, todavía encogido en el asiento. Ramiro lo miró de reojo. El niño temblaba, no de frío, sino de miedo. «Nada, chamaco, gente curiosa, nada más». Mateo apretó la mochila contra el pecho y susurró: «Ellos no son mi familia». Ramiro tragó saliva sin apartar la vista de la carretera. El perro ladró una sola vez, fuerte, como confirmando lo que el hombre ya sabía en el fondo. Algo no cuadraba. El retén quedó atrás, pero la tensión se quedó en la cabina. Ramiro aceleró, con la sensación de que esos hombres no lo dejarían en paz tan fácilmente. Y mientras el horizonte se tragaba la luz débil de los faroles, supo que acababa de meterse en un pedo del que no iba a salir ileso. El Volvo devoraba kilómetros, pero Ramiro no lograba quitarse de la cabeza las miradas de aquellos tipos en el retén. Esa sonrisa fingida, esas preguntas tan ensayadas. Algo estaba mal, muy mal. El volante crujía bajo la presión de sus manos. Mateo se había quedado dormido otra vez, enredado en el asiento, con la mochila abrazada como si le fuera la vida en ello. El perro roncaba abajo, echado en el piso, aunque de vez en cuando movía las orejas, atento a cualquier ruido. Ramiro miraba la carretera, pero la mente le jugaba con preguntas. ¿Qué hacía ese niño en medio de la nada? ¿Qué escondía esa pinche mochila? ¿Y quién carajos eran los que lo buscaban? De pronto, un murmullo lo sacó de sus pensamientos. «No, no me lleven», susurró Mateo, agitado en sueños. Ramiro volteó, sorprendido. El niño se movía inquieto, sudando frío. «Cálmate, chamaco, estás soñando», dijo Ramiro bajando un poco la voz, como si pudiera tranquilizarlo sin despertarlo. Pero Mateo no se calmó. No quiero subir», murmuraba, los labios temblando. Ramiro frunció el ceño. «¿Subir? ¿A dónde? ¿Qué significaba eso?» El camión se sacudió en un bache y el niño abrió los ojos de golpe, respirando agitado. Miró alrededor, como perdido, hasta que reconoció la cabina y a Ramiro al volante. «¿Todo bien?», preguntó el camionero sin quitar los ojos del camino. Mateo se frotó la cara y asintió, pero no dijo nada. «Estabas hablando dormido», insistió Ramiro. «Dijiste algo de que no querías subir. ¿Subir a qué, chamaco?» El niño apretó la mochila más fuerte. Se quedó callado, mirando por la ventana hacia la oscuridad, como si allá afuera hubiera respuestas que no podía soltar en voz alta. Ramiro bufó, frustrado. «Mira, yo no soy policía, ni maestro, ni nada de eso. Soy camionero, y la neta no me gustan los enredos. Si me vas a meter en broncas, necesito saberlo ya». El silencio fue un muro. Mateo ni siquiera lo volteaba a ver. El único sonido era el motor constante y el golpeteo del viento contra la cabina. «¿Qué traes en esa mochila?», soltó Ramiro, directo. El niño se puso tenso, como si la pregunta fuera una amenaza. «Es mía», contestó al fin con la voz baja, casi inaudible. «Ya sé que es tuya, pero ¿qué hay adentro?». Mateo giró la cabeza despacio. Su mirada era dura, demasiado para un niño de su edad. «Si la abres, me bajo». Ramiro lo miró de reojo, incrédulo. «¿Y qué vas a hacer? ¿Caminar solo en medio de la nada? No digas tonterías». «Me bajo», repitió el niño, sin parpadear. El perro gruñó en ese momento, como si hubiera sentido la tensión en el aire. Ramiro volvió la vista al frente, respirando hondo. No iba a presionarlo más. Pero esa respuesta lo dejó con un mal presentimiento. El camino se estiraba oscuro, interminable. La luz de los faros apenas arañaba la negrura. Ramiro sabía que ese chamaco escondía algo grande,
algo que los hombres del retén querían a toda costa. Y aunque no entendía todavía en qué se estaba metiendo, ya no había marcha atrás. «Está bien, Mateo», dijo al fin con un tono más sereno. «No voy a tocar tu mochila, pero tarde o temprano tendrás que confiar en mí. ¿Me oyes?» El niño no contestó. Solo volvió a acurrucarse, la mochila apretada contra el pecho, los ojos fijos en la ventana, como si temiera que en cualquier momento algo apareciera en esa carretera vacía. Ramiro apretó el acelerador. Sintió el peso de una certeza que lo mordía por dentro. Esa noche, la carretera le estaba guardando secretos que todavía no estaba listo para descubrir. La madrugada avanzaba lenta y el Volvo seguía cortando el silencio de la carretera como un monstruo de hierro. El perro dormía hecho bola en el piso, pero Ramiro sabía que cualquier ruido extraño lo haría brincar de inmediato. El niño, en cambio, estaba despierto, mirando fijamente el parabrisas, como si buscara en la oscuridad algo que solo él podía ver. Ramiro carraspeó, intentando romper esa tensión que los envolvía desde el retén. «¿Y qué onda, chamaco? ¿De veras vas pa' donde tu abuela?» Mateo se volteó, dudando. Luego asintió, aunque sus ojos no tenían la seguridad de alguien que sabe a dónde va. «Sí, ella me está esperando». «¿Y dónde vive?», preguntó Ramiro bajando un poco el tono, como si no quisiera asustarlo. En San Felipe», lo dijo rápido, como si quisiera cerrar el tema. Ramiro arqueó la ceja. Había pasado varias veces por la zona norte y no recordaba un San Felipe en esa ruta. «San Felipe queda lejísimos, chamaco. Y tú andabas solo, descalzo, en medio del desierto». Se detuvo mirándolo fijo. «No me estarás cuenteando, ¿verdad?» Mateo apretó la mochila contra el pecho. «No, yo me perdí». La voz le temblaba. Ramiro lo estudió en silencio. Había algo en esa respuesta que no cuadraba, como un rompecabezas con piezas forzadas. El camión rugió al tomar una pendiente. Afuera, el viento golpeaba más fuerte, como un recordatorio de que ahí, en medio de la nada, no había margen para errores. Ramiro suspiró. «Mira, chamaco, yo ya estoy grande y en esta chamba uno aprende a leer a la gente, y tú, la neta, traes más secretos que respuestas». Mateo bajó la mirada, mordiéndose los labios. El silencio se alargó tanto que Ramiro pensó que ya no hablaría más. Pero de pronto el niño soltó una frase que lo dejó helado. «Ellos me dijeron que me callara, que no dijera nada». Ramiro giró la cabeza de golpe. «¿Quiénes?». Mateo se quedó inmóvil, como si hubiera dicho más de la cuenta. «Nadie». Ramiro apretó el volante, sintiendo que la rabia le hervía por dentro. No le gustaba que lo trajeran con vueltas, y menos un niño que claramente estaba en bronca. «Óyeme bien, Mateo, si esos cabrones del retén vuelven a aparecer, yo necesito saber a qué me estoy enfrentando. No puedo ir manejando a ciegas, ¿entiendes?». El niño levantó la cara. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloraba. Había algo más duro en esa mirada, miedo, mezclado con coraje. «Solo quiero llegar con mi abuela. Eso es todo». Ramiro lo observó unos segundos más. Luego asintió despacio. «Está bien, chamaco, te voy a ayudar, pero escucha bien. Si me mientes, aunque sea poquito, los dos nos vamos a meter en un pedo más grande del que imaginas». Mateo respiró hondo, como si esa advertencia pesara más que la mochila que llevaba encima. El perro se levantó en ese instante, gruñendo bajo otra vez, mirando hacia el retrovisor. Ramiro lo siguió con la mirada. Dos luces aparecían a lo lejos, siguiéndolos en la carretera. La tensión volvió a la cabina como un cuchillo en el aire. Ramiro apretó el acelerador. Ya no quedaban dudas. Lo que el chamaco callaba tenía que ver con esos hombres. Y la carretera, que hasta hacía unas horas era solo rutina y cansancio, ahora se había vuelto una cacería silenciosa. El rugido del Volvo llenaba la cabina, pero para Ramiro era como si hubiera silencio. Sus pensamientos pesaban más que el ruido del motor.
Cada tanto miraba por el retrovisor, vigilando esas luces que aparecían y desaparecían en la lejanía. No sabía si eran los mismos del retén, pero en el estómago lo sentía, los estaban siguiendo. Mateo dormía recostado contra la ventana, la mochila siempre pegada al pecho. El perro, en cambio, estaba despierto, con las orejas alertas, como si entendiera que algo se estaba jugando en ese viaje. Ramiro apretó la quijada. No podía dejar de pensar en su propio hijo, Diego. Hacía más de 10 años que no hablaban. La última vez había sido una discusión que todavía le ardía en la memoria. Él, empeñado en que el camino era la vida. Su hijo, harto de crecer con un padre ausente, siempre arriba de un camión, se fue y nunca volvió a buscarlo. Si Diego hubiera estado en la carretera, solo, descalzo, alguien lo habría recogido, pensó Ramiro, sintiendo un golpe en el pecho. Aceleró un poco más, como si pudiera escapar de ese recuerdo. El dilema lo mordía. Dejar al chamaco en el próximo pueblo, olvidarse de él y seguir su ruta, o hacerse responsable de algo que ni siquiera sabía cómo manejar. Miró otra vez al niño. La cara delgada, las manos aferradas a esa mochila como si fuera un salvavidas. No era su hijo, no era su problema, pero algo dentro de él no lo dejaba hacerse el ciego. Mateo se movió entre sueños y murmuró palabras sueltas. No quiero volver. Ramiro sintió un escalofrío. ¿Volver a dónde? ¿Con quién? El camión dio un pequeño brinco en un bache y Mateo despertó. Parpadeó confundido, miró alrededor y se acomodó en silencio. ¿Te espanté?, preguntó Ramiro, intentando suavizar la tensión. El niño negó con la cabeza, aunque sus ojos decían otra cosa. «Oye, chamaco», dijo Ramiro después de un rato, sin apartar la vista de la carretera. «Mira, yo no soy tu familia. No soy tu jefe ni tu maestro. Yo solo manejo cargas de un lado a otro. Pero si tú no me cuentas qué bronca traes, se me va a hacer imposible ayudarte». Mateo lo miró de reojo. «¿Me vas a dejar?». Ramiro tragó saliva. No tenía respuesta inmediata. «No lo sé», dijo al fin, con honestidad. «No sé si puedo». El niño bajó la cabeza, como si esa respuesta lo hubiera golpeado más que cualquier otra cosa. El silencio volvió a llenar la cabina, pesado, incómodo. Ramiro pensaba en Diego, en la última vez que lo vio cerrar una puerta de golpe. «Nunca estuviste para mí», le gritó entonces. Y ahora, años después, la vida le ponía otro niño enfrente, como un espejo de lo que había perdido. El perro ladró de repente, rompiendo el momento. Ramiro miró por el espejo, las luces seguían ahí, más cerca. El corazón se le aceleró. No había tiempo para dudas. Se inclinó hacia el niño. «Escucha, Mateo. Si te dejo, esos tipos te van a encontrar. Y si me quedo contigo, me meto en un pedote. Así que dime de una vez, ¿vale la pena arriesgarme?». El niño no contestó. Solo levantó la mirada, seria, firme, y asintió despacio. Ramiro suspiró largo. La carretera seguía negra y peligrosa, pero tomó una decisión. No lo iba a dejar solo. No otra vez. Apretó el acelerador y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que el rumbo ya no dependía de la carga que llevaba atrás, sino de lo que estaba sentado a su lado. Las montañas quedaban atrás como fantasmas dormidos, y el Volvo avanzaba devorando kilómetros en esa cinta interminable de asfalto. Ramiro tenía la vista fija en el espejo retrovisor. Desde hacía rato, esas dos luces lo seguían. No demasiado cerca, no tan lejos como para ignorarlas. A la distancia justa para dejar claro que no eran coincidencia. El perro estaba inquieto, moviéndose de un lado a otro en la cabina, gruñendo bajo. Mateo, en cambio, se mantenía callado, con los ojos bien abiertos, abrazando la mochila como si supiera exactamente quién venía detrás. «Son ellos, ¿verdad?», preguntó Ramiro sin apartar la mirada del camino. El niño no contestó, pero el silencio fue suficiente. Esa quietud tensa era la confirmación que Ramiro no necesitaba escuchar en palabras.
apretó el volante. Tenía que pensar. La carretera era solitaria, sin pueblos ni gasolineras a la vista. Si seguía derecho, lo alcanzarían tarde o temprano. Frenar tampoco era opción. El recuerdo de otros caminos peligrosos lo golpeó. Una vez en Mendoza, otra en Bolivia, había aprendido que cuando alguien te sigue sin prisa, es porque ya sabe cómo y dónde va a moverte la jugada. «Escucha, chamaco», dijo, bajando el tono de voz, casi en un susurro. «Si pasa algo, no te muevas de tu asiento, ¿me oíste?» Mateo asintió, con los labios apretados. Ramiro aceleró. El rugido del Volvo llenó la noche. Por un momento pensó que quizá podría dejarlos atrás, pero las luces siguieron ahí, fieles, constantes, como si el otro vehículo hubiera nacido para cazarlo. De pronto, las luces se apagaron, desaparecieron de golpe. Ramiro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No puede ser», murmuró mirando una y otra vez por los espejos. Nada, solo oscuridad. Ni un faro ni un reflejo. El perro empezó a ladrar con fuerza, como si lo invisible lo estuviera provocando. Ramiro sintió cómo la tensión lo apretaba en el pecho. «Mateo, ¿qué traes en esa mochila?», preguntó de golpe, sin poder contenerse más. El niño lo miró con ojos grandes, brillantes en la penumbra. «No puedo decir. Si digo nos van a encontrar más rápido». «¡Ya nos encontraron!». Ramiro golpeó el volante con la palma. «No entiendes. Si no sé contra quién estoy peleando, no puedo protegerte». Mateo bajó la mirada, los dedos clavados en la tela de la mochila. «Es de mi papá», susurró apenas audible. Ramiro lo miró de reojo, esperando más, pero el niño guardó silencio. El camino se volvía más angosto, con curvas que mordían el cerro. Ramiro bajó un poco la velocidad. La adrenalina le hervía. Sabía que esa bronca apenas estaba comenzando y que tarde o temprano tendría que enfrentar a quienes venían siguiéndolos. Entonces, otra vez, las luces aparecieron, ahora mucho más cerca, encendiéndose como ojos que lo acechaban. Ramiro soltó una carcajada amarga. «Órale pues, si quieren juego lo van a tener». El niño lo miró asustado. «¿Qué vas a hacer?». «Lo que hacemos los camioneros, chamaco, aguantar la recta y si hay curva, doblar con huevos». Aceleró de nuevo. El motor rugió como un animal herido y el camión se lanzó hacia adelante. El retrovisor mostró cómo las luces lo perseguían con más decisión, acercándose, iluminando ya parte de la caja. El perro ladraba como loco. Mateo respiraba rápido, apretando los ojos, como si quisiera desaparecer. Ramiro, en cambio, apretó la mandíbula y pensó en voz baja, casi como una promesa. «A mí nadie me va a arrinconar en mi propia carretera». La tensión crecía con cada kilómetro. Las sombras detrás eran una amenaza real y Ramiro sabía que lo inevitable estaba a punto de alcanzarlos. El tanque estaba casi en la reserva. Ramiro lo sabía desde hacía kilómetros, pero no había querido detenerse. Las luces que lo seguían habían desaparecido otra vez, y eso lo inquietaba más que si estuvieran pegadas a su defensa. Prefería ver al enemigo de frente que sentirlo escondido en la oscuridad. Al fin apareció un letrero oxidado con letras deslavadas. Estación 24 HES, 5 kilómetros. Ramiro respiró hondo. No le quedaba de otra. Entró a la gasolinera, una isla solitaria de luz amarillenta en medio del desierto. Había un par de bombas viejas, un pequeño mini súper cerrado y una caseta donde un hombre adormilado escuchaba radio de pilas. El camión se detuvo con un resoplido largo. Mateo se despertó sobresaltado, abrazando su mochila de inmediato. El perro ladró una sola vez, como marcando el territorio. «Tranquilos», dijo Ramiro intentando sonar relajado. «Nomás cargamos y seguimos». Bajó del camión. El aire estaba helado, cargado de ese olor a diésel que siempre impregnaba las estaciones de carretera. Encendió un cigarro y estiró los hombros, mirando alrededor. Demasiada calma. El despachador se acercó, un hombre flaco,
con la piel curtida y los ojos pequeños. ¿Cuánto le ponemos? Lleno, jefe. El tipo asintió, pero sus ojos se desviaron hacia la cabina, donde Mateo lo observaba con recelo. Fue un segundo apenas, pero a Ramiro no se le escapó. ¿Todo bien?, preguntó Ramiro fijando la mirada en él. El hombre se encogió de hombros y empezó a cargar. Ramiro regresó al camión, abrió la puerta y se asomó. ¿Quieres bajar al baño, chamaco? Mateo negó con la cabeza, demasiado alerta. El perro tampoco se movía, como si ambos supieran que algo estaba fuera de lugar. Ramiro se encendió otra alarma cuando vio en el retrovisor una camioneta estacionada a lo lejos junto a un tráiler apagado. Sin luces, sin movimiento, pero estaba ahí, esperando. El tanque se llenó. Ramiro pagó en efectivo, evitando dar más plática. Cuando regresó a la cabina, el niño lo miraba con los ojos abiertos de par en par. «Ellos están cerca», dijo en voz baja. Ramiro no le contestó, pero lo sabía. Lo sentía en la piel. Encendió el motor. El rugido del Volvo cortó el silencio y la vibración llenó la cabina. Se preparaba para salir cuando vio algo que lo hizo apretar los dientes. El despachador hablaba por celular, de espaldas, pero girando la cabeza hacia su camión. «¡Pinche vendido!», murmuró Ramiro. Mateo lo escuchó y se encogió en el asiento. «¿Qué vamos a hacer?». Ramiro metió primera y, sin pensarlo, giró hacia la salida contraria. Las llantas patinaron en la grava y el perro comenzó a ladrar como loco. El niño cerró los ojos con fuerza. Por el espejo, Ramiro alcanzó a ver que la camioneta apagada encendía sus luces de golpe y arrancaba detrás de ellos. «Ya valió madre», dijo entre dientes, apretando el acelerador. La gasolinera quedó atrás, tragada por la noche, mientras la carretera volvía a estirarse como una trampa interminable. Y ahora no había duda. La bronca apenas estaba comenzando, y Ramiro ya estaba en el centro de ella. En la cabina, el motor rugía, Mateo temblaba, y el perro con los colmillos a la vista parecía el único listo para la pelea. El camión avanzaba a toda máquina, pero Ramiro sentía que la carretera se le cerraba encima. Atrás, las luces de la camioneta no cedían. Mateo estaba con la cara pegada a la ventana, la mochila apretada contra el pecho. El perro no dejaba de ladrar. «Ya basta, chamaco», soltó Ramiro, sin poder contener más la tensión. «Si no me dices qué traes, no vamos a llegar a ningún lado». Mateo giró despacio la cabeza. Su voz salió baja, quebrada, pero cargada de verdad. «Ellos no son mi familia». Ramiro lo miró de reojo. «¿Entonces quiénes son?» «Son...» Mateo tragó saliva. «Son hombres malos. Trabajaban con mi papá. Cuando él desapareció, me buscaron a mí». Un silencio pesado llenó la cabina. Ramiro entendió que no era un simple niño perdido. Había algo más oscuro detrás. «¿Y qué quieren contigo?» «La mochila». El perro gruñó, como si también hubiera entendido. «¿Qué chingados traes ahí, chamaco?» Mateo no contestó. Cerró los ojos un segundo y murmuró: «Cosas de mi papá, papeles, dinero. No sé bien, pero sé que no debo entregarlo». Ramiro sintió el golpe de esas palabras en el pecho. No era solo un niño en problemas. Era un niño en medio de una bronca que fácilmente podía costarle la vida. El niño había soltado la verdad a medias, y con eso Ramiro entendió que la persecución no iba a parar. Podía dejarlo en el próximo pueblo y salvarse él, o quedarse y enfrentar un problema que no era suyo. Miró al retrovisor. La camioneta seguía firme, esperando su error. Respiró hondo. «Está bien, chamaco, pero ahora vas a escucharme. Si me metí en esto, ya no te voy a dejar solo». Mateo lo miró con sorpresa, casi incrédulo. «¿De verdad?» «Sí». Ramiro apretó el volante. «Pero necesito que confíes en mí». El niño dudó. Se mordió los labios, los ojos brillando con miedo y esperanza al mismo tiempo. Finalmente asintió. «Mi papá. Él me dijo que si algo pasaba, que corriera, que no confiara en nadie». Ramiro tragó saliva. Esa frase lo atravesó.
Era la misma que su hijo podría haber dicho de él años atrás, cuando lo dejó con una madre cansada de esperarlo en casa. No pudo evitar preguntarse qué clase de padre había sido, y ahora, ¿qué clase de hombre iba a ser con este chamaco que la carretera le había puesto enfrente? Las luces de atrás se acercaron. La camioneta rugió, recortándose contra la noche. Ramiro la sintió pegarse demasiado a la caja de su tráiler. «Agárrense», dijo, metiendo el volante con fuerza hacia la curva. El camión se inclinó, el perro aulló, Mateo se aferró al asiento. La camioneta casi los toca, pero se desvió en el último segundo. Ramiro bufó, sudando frío. «Esto ya no es persecución, chamaco, esto es cacería». Mateo, temblando, habló de golpe, como si por fin se rompiera el candado de su silencio. «Mi papá guardaba pruebas contra ellos. No sé qué, pero él decía que era peligroso. Cuando desapareció, yo encontré la mochila escondida. Ellos me vieron. Me querían llevar para obligarme a entregarla». Ramiro lo escuchaba sin parpadear. El peso de esas palabras lo hundía más en el dilema. No eran solo papeles, eran pruebas, eran secretos capaces de poner a alguien en la mira. Ramiro respiró hondo, con la carretera rugiendo bajo las llantas. Miró al niño, luego al espejo donde las luces de los perseguidores no se apartaban. Entonces es cierto, no puedes confiar en nadie. El silencio cayó pesado, pero en su cabeza ya había una pregunta que también lanzaba hacia afuera, hacia quien lo escuchara. ¿Y ustedes, si fueran yo, qué harían? ¿Lo dejarían en el camino para salvarse o se la jugarían contra esos cabrones? Déjenme un comentario con su opinión. Ramiro apretó el volante firme, con la decisión ardiéndole en las venas. «Órale, chamaco, pues ya no hay vuelta atrás. Si te quieren, tendrán que pasar por mí primero». El perro ladró fuerte como aprobando. Mateo, con lágrimas contenidas en los ojos, asintió. La camioneta de atrás aceleró otra vez. La carretera se estiraba como un campo de batalla oscuro, y Ramiro sabía que el próximo movimiento decidiría mucho más que un simple viaje. La verdad ya estaba sobre la mesa, y con ella el precio que tendría que pagar por cargarla. El Volvo quedó estacionado en un rincón oscuro de la estación. Ramiro había decidido parar solo unos minutos, lo justo para que Mateo usara el baño y el perro pudiera estirar las patas. La estación estaba casi vacía, salvo por un par de tráileros dormidos dentro de sus cabinas y la luz parpadeante de un foco que apenas iluminaba los baños. Ramiro bajó, encendió un cigarro y caminó hacia la puerta de azulejos manchados. El aire olía a gasolina y a orines viejos. Sus pasos resonaban huecos en el piso y mientras entraba tuvo esa sensación que ya conocía demasiado bien. Algo estaba fuera de lugar. Mateo se había quedado en el camión, aferrado a su mochila. Ramiro lo había dejado con una sola orden: no abras ni un centímetro la puerta. Dentro, el baño estaba vacío, o eso parecía. Ramiro se inclinó sobre el lavabo, abrió la llave y se echó agua fría en la cara. El espejo rajado le devolvió su reflejo cansado, y fue ahí, en esa grieta del espejo, donde lo vio, una sombra que se movía detrás de él. Se giró de golpe. Un hombre alto, de chamarra negra y gorra, lo miraba desde la puerta. «Buenas noches, Don», dijo con una voz grave, arrastrada. «Usted trae algo que no le pertenece». Ramiro no contestó. El hombre dio un paso más, y el eco de sus botas retumbó en el baño vacío. «No sé de qué hablas», dijo Ramiro cruzando los brazos. El hombre sonrió de lado. «Del chamaco y de la mochila. Ya sabemos que lo recogió en la carretera. No se haga el héroe». Ramiro apretó la mandíbula. No podía negar, pero tampoco podía aceptar. «Yo solo manejo carga. Lo demás no es mi pedo». El tipo rió bajo pero sin humor. «Pues ya lo es. Entregue al niño y esto termina aquí». El hombre sacó lentamente una navaja del bolsillo. No la levantó,
Solo la abrió con un clic que sonó demasiado fuerte en ese silencio. «No me haga perder tiempo, Don. Entregue al chamaco o se lo llevan en pedazos». Ramiro respiró hondo. La carretera le había enseñado a no temblar ante amenazas, pero esa no era una bronca cualquiera. «No me vas a meter miedo, cabrón», dijo con calma. «Ese niño ya no está solo». El tipo se lanzó de pronto, con la navaja lista. Ramiro alcanzó a esquivar, chocando contra la pared húmeda. Le metió un empujón con todo el cuerpo y el hombre se estrelló contra una puerta de cubículo que se abrió de golpe. El sonido del metal retumbó en el baño. Ramiro lo sujetó por la muñeca, intentando arrancarle la navaja. El tipo forcejeaba con fuerza, respirando agitado. Un cabezazo bastó para abrirle la ceja a Ramiro. La sangre le escurrió, pero no soltó. «¡Suéltala, cabrón!», gruñó. Al final, la navaja cayó al piso. Ramiro la pateó lejos. El hombre, jadeando, sonrió otra vez. «No sabe en qué se metió, viejo. No son solo mochilas ni papeles, son vidas. Y usted acaba de firmar la suya». Ramiro lo levantó de la chamarra y lo empujó contra la pared. «Dile a tu gente que no me vuelvan a seguir». El tipo escupió sangre al piso. Burlón. Ya es tarde para eso. Un ruido afuera interrumpió el momento. El perro ladraba con furia. Mateo gritaba desde el camión. Ramiro reaccionó de inmediato. Soltó al hombre y salió corriendo hacia la puerta. El aire frío lo golpeó en la cara. Vio a Mateo dentro de la cabina, rodeado por dos sombras que intentaban abrir la puerta. El niño forcejeaba con la manija, resistiendo. Ramiro corrió hacia el camión, la adrenalina ardiéndole en las venas. Al ver a Ramiro, los hombres se apartaron. Subieron a una camioneta estacionada y arrancaron con un chirrido de llantas. El perro, con medio cuerpo fuera de la ventana, seguía ladrando desesperado. Ramiro abrió la puerta y subió de un salto. «¿Estás bien?», preguntó, respirando agitado. Mateo asintió, pálido, con los ojos brillando de miedo. Ramiro arrancó el Volvo sin pensarlo. El motor rugió y la estación quedó atrás en cuestión de segundos. Con las manos temblorosas en el volante, Ramiro lo entendió. Ya no había salida fácil. Esa gente no iba a parar. No se trataba de un malentendido ni de un encargo simple. Se limpió la sangre de la frente con la manga. «Ya no es tu mochila, chamaco, ya es mi bronca también». Mateo lo miró con los ojos llenos de lágrimas, sin decir nada. La carretera volvió a abrirse frente a ellos, larga, oscura, peligrosa, y Ramiro, con el corazón acelerado, supo que de ahí en adelante cada kilómetro sería una batalla. La carretera se abría frente al Volvo como una herida negra. El motor rugía con fuerza, pero en la cabina el silencio era tan pesado que hasta el perro se mantenía quieto, atento a cualquier ruido. Ramiro apretaba el volante con las manos manchadas de sangre seca. Cada tanto miraba de reojo a Mateo, que seguía con la mochila en el regazo, los ojos clavados en el piso. Ramiro sabía que estaba en un punto sin retorno. Tenía que decidir. ¿Lo dejaba en el siguiente pueblo y se lavaba las manos? ¿O lo protegía hasta el final, aunque eso significara jugarse la vida? La cabeza le ardía por el golpe en el baño, pero lo que más lo sacudía era un recuerdo. Su hijo Diego, gritándole de adolescente con la cara llena de rabia. «Nunca estuviste, papá, siempre elegiste el camión en lugar de mí». Esa frase todavía lo perseguía en las madrugadas solitarias de carretera. Ahora miraba a Mateo, un niño que ni siquiera conocía, y no podía evitar pensar que la vida le estaba poniendo la misma prueba otra vez. «¡Carajo!», susurró, golpeando el volante con la palma. «No voy a volver a fallar». Ramiro respiró hondo y habló sin rodeos. «Escucha, chamaco. Tengo dos opciones, dejarte en el próximo pueblo o seguir contigo hasta donde haga falta. Pero si me quedo, ya no hay vuelta atrás». Mateo lo miró, incrédulo. «¿De veras lo harías?».
Ramiro lo miró fijo, con esa dureza que solo los años en la carretera enseñan. Sí, pero necesito que me digas la verdad, toda. ¿Qué traes en esa mochila? Mateo dudó, mordiéndose los labios. Luego, con voz baja, confesó: mi papá guardaba papeles, pruebas de cosas que esos hombres hicieron. Siempre dijo que eran peligrosos, que no confiara en nadie. El aire en la cabina se volvió más denso. Ramiro entendió que no se trataba de un simple encargo. Aquello podía implicar mafias, corrupción, vidas enteras jugadas en silencio. Un letrero apareció en la carretera: Pueblo Los Condores, 15 kilómetros. Ramiro sintió un jalón en el pecho. Podía detenerse ahí, dejar al niño con la policía, inventar cualquier excusa y seguir su camino como si nada hubiera pasado. Por un segundo, se imaginó llegando solo a su destino, entregando la carga, durmiendo sin miedo a que lo persiguieran. Volver a la rutina de siempre. Pero entonces miró a Mateo. El niño tenía los ojos cerrados, aferrado a la mochila, murmurando en sueños: «No me dejes». Ramiro sintió el golpe directo en el corazón. Cuando llegaron a la salida hacia el pueblo, Ramiro no giró el volante. Siguió derecho, con el camión rugiendo hacia la oscuridad de la carretera principal. Mateo abrió los ojos de golpe, confundido. «¿No vamos a parar?». Ramiro negó con la cabeza. «No, chamaco, ya no. Si te dejo, esos cabrones te van a encontrar. Y yo no pienso cargar con otra culpa en mi vida». El niño lo miró, y por primera vez desde que lo conoció, una lágrima le rodó por la mejilla. «Gracias, Ramiro». El perro ladró una sola vez, como si celebrara la decisión. La carretera seguía vacía, pero Ramiro ya no la veía igual. Cada curva, cada sombra era una amenaza, pero también una prueba de que había elegido un camino distinto. Ya no era solo un trailero cumpliendo con su ruta. Ahora era un hombre cargando con un destino que no le pertenecía, pero que había decidido hacer suyo. El retrovisor le devolvió el reflejo de su propio rostro cansado, con la ceja abierta y la mirada dura. «Órale, pues», murmuró, «que vengan». Las luces volvieron a aparecer detrás, encendiéndose como cuchillos en la oscuridad. Esta vez, Ramiro no sintió miedo. «Prepárate, chamaco. Esto apenas empieza». Mateo lo miró con mezcla de miedo y esperanza y asintió. El motor rugió más fuerte. La carretera se transformó en campo de batalla. Y Ramiro, con la decisión tomada, ya no era un simple conductor. Era un hombre que había elegido luchar. Cada kilómetro, a partir de ese momento, sería una guerra. El motor del Volvo rugía con fuerza y cada vibración se sentía como un recordatorio de lo que Ramiro acababa de decidir. Ya no había regreso posible. Había tomado partido. Mateo, sentado con la mochila apretada contra el pecho, lo miraba con esa mezcla de miedo y alivio que partía el alma. El perro se mantenía alerta, los ojos clavados en la carretera oscura. Ramiro sabía que cada kilómetro era ahora un desafío, y que lo que cargaba en la cabina pesaba más que cualquier tonelada de carga en la caja. El niño no decía nada, solo respiraba entrecortado. Ramiro lo observó de reojo. «¿Qué tanto traes en esa mochila, chamaco?», preguntó al fin. Mateo tardó en contestar. «Papeles y dinero, pero no sé cuánto». Ramiro resopló, golpeando el volante con los dedos. «Pues ya valió, con eso cualquiera se mata por alcanzarte». El silencio volvió, pero ahora más tenso, como si cada palabra hubiera confirmado el peligro. Ramiro chequeó el espejo. Por un instante creyó ver luces a lo lejos, pero desaparecieron. Ese juego de aparecer y perderse lo tenía con el estómago apretado. «¿Nos siguen, verdad?», preguntó Mateo con la voz baja. «Siempre nos van a seguir, chamaco», respondió Ramiro sin rodeos. «No importa cuánto corramos». El niño bajó la cabeza, y aunque Ramiro quiso suavizar la respuesta, sabía que no podía darle falsas esperanzas. Mientras el camión devoraba la ruta, Ramiro recordó a Diego, su propio hijo. Aquella última discusión en la puerta de la casa, la rabia en su voz.
Nunca me elegiste, papá. Siempre preferiste tus ruedas a mí. Ahora, sentado con un niño desconocido al lado, Ramiro sintió ese peso doble, el de su pasado y el de la decisión que acababa de tomar. «Mira, Mateo», dijo con voz grave, «yo no soy perfecto. La he cagado muchas veces. Pero si me quedé contigo, es porque no pienso fallarte». Mateo lo miró con los ojos húmedos, sin decir nada. Esa mirada fue suficiente. El tanque marcaba menos de un cuarto. Ramiro apretó los dientes. No podía arriesgarse a quedarse tirado en medio de la nada. Un letrero viejo anunció: «Estación El Desvío, 10 kilómetros». Ramiro bufó. «Toca parar otra vez, pero ahora bajamos juntos». Mateo asintió, aunque se notaba que la idea lo ponía nervioso. El perro ladró como si entendiera la advertencia. Cuando entraron a la estación, notaron algo raro. No había más vehículos, solo un foco parpadeante iluminando las bombas. «Esto no me gusta», murmuró Ramiro deteniendo el camión. Bajaron rápido. Ramiro ordenó al niño quedarse cerca del perro, mientras él cargaba combustible. El aire estaba helado, y el silencio era tan denso que hasta el sonido de la manguera llenando el tanque parecía demasiado fuerte. Entonces, un crujido, una puerta que se cerraba en algún lugar de la oficina abandonada. Ramiro se giró de inmediato. «¿Quién anda ahí?». Nadie respondió. Mateo se encogió detrás del perro que ya gruñía con los colmillos al aire. De la sombra salió un hombre flaco, con gorra y manos en los bolsillos. «Tranquilo, jefe», dijo con una sonrisa torcida. «Solo vengo a ayudar». Ramiro lo miró fijo. «No necesito ayuda». El hombre dio un paso más y sus ojos se fueron directo hacia Mateo. «Bonito pasajero lleva, ¿no?». Ramiro entendió de inmediato. El retén los había alcanzado. Sin pensarlo, Ramiro cerró la tapa del tanque, arrancó la manguera y empujó al niño hacia la cabina. «¡Súbete ya!». El perro saltó primero, Mateo detrás. El hombre gritó algo, y de pronto una camioneta apareció encendiendo los faros desde la oscuridad. Ramiro arrancó con fuerza, el motor rugió y las llantas patinaron en la grava antes de tomar la carretera otra vez. Mateo lloraba en silencio, aferrado a la mochila. De regreso en la carretera, Ramiro respiraba agitado, las manos sudadas en el volante. «Ya ves, chamaco», dijo con voz ronca, «esto es lo que significa quedarse contigo. No es solo miedo, es pelear contra cabrones que no se rinden». Mateo levantó la cara con lágrimas secas en las mejillas. «Perdón». Ramiro lo miró de reojo. «No me pidas perdón. Solo prométeme que aguantarás, porque ya no voy a soltarte». El niño asintió. El perro, echado entre los dos, respiraba agitado, como un guardián cansado pero listo para seguir peleando. Ramiro volvió la vista al horizonte. La carretera estaba más oscura que nunca, pero en su interior ya no había dudas. Había elegido cargar con ese niño, y esa decisión pesaba más que cualquier tráiler lleno. El viaje apenas se estaba escribiendo, y cada kilómetro los hundía más en una historia que podía costarles todo. El camión corría firme, con el motor sonando como un corazón de hierro que se negaba a rendirse. Afuera, la noche parecía infinita. Adentro, Ramiro no podía escapar de sus propios recuerdos. Cada vez que miraba al niño dormido a su lado, con la mochila apretada al pecho, veía otra cara, más joven, más cercana, la de su hijo Diego. Una imagen lo golpeó sin aviso. Diego, con apenas 14 años, parado en la puerta de la casa, los ojos llenos de rabia. «Nunca estuviste, papá. Siempre preferiste esa chingada mula a mí». La voz le rebotó en la cabeza como un eco viejo, imposible de callar. Ramiro tragó saliva, con el volante temblándole entre las manos. Mateo se movió en sueños y murmuró algo. Ramiro lo miró y por un instante se confundió. El chamaco tenía la misma expresión de abandono que había visto en su hijo aquel día. «Pinche destino», murmuró Ramiro. «¿Será que la vida me está cobrando la deuda?». Mateo abrió los ojos, todavía adormilado. «¿Qué dijiste?». «Nada, chamaco».
solo pensando en voz alta. El niño lo miró con curiosidad, como si quisiera arrancarle un secreto. ¿Tú tienes hijos? Ramiro apretó la mandíbula. Esa pregunta era un golpe en la boca del estómago. Sí, uno. ¿Y dónde está? El silencio se estiró. Ramiro respiró hondo. Lejos, muy lejos. Mateo no insistió, pero el vacío que dejó su silencio pesaba más que cualquier palabra. La carretera seguía, interminable. Ramiro recordó el cumpleaños número 15 de Diego. Él estaba en Chile, cargando fruta para llevar a Mendoza. Había llamado tarde, apenas unos minutos, y al otro lado de la línea, su hijo le contestó con un «No importa, ya me acostumbré». Ese recuerdo lo carcomía. Ahora, con Mateo al lado, tenía la sensación de que la vida le estaba ofreciendo un espejo. «No voy a fallarte, chamaco», dijo en voz baja, casi como un juramento. Mateo lo observaba en silencio. Luego, con un gesto tímido, puso la mochila a un lado y se recargó un poco en el asiento. «¿Sabes? Contigo no tengo tanto miedo». Ramiro lo miró sorprendido. «¿Cómo que no? Si nos vienen cazando desde hace kilómetros». Mateo esbozó una media sonrisa, cansada pero sincera. «Sí, pero tú no me dejas». «Ellos me dejan, tú no». El corazón de Ramiro dio un vuelco. Esa frase, tan simple, le devolvió una chispa de algo que había perdido hacía años, la sensación de ser importante para alguien. De pronto, el perro se levantó de golpe, gruñendo hacia la ventana. Ramiro levantó la vista. En la colina al costado de la carretera brillaron dos faros, bajando en dirección a ellos. «Chingada madre», gruñó apretando el acelerador. La camioneta que venía detrás volvió a aparecer en el retrovisor, cerrando la trampa. Mateo lo notó y se abrazó al asiento. «Son ellos otra vez, ¿verdad?» «Sí, pero ahora no pienso huir nada más». Ramiro giró el volante con fuerza, esquivando la camioneta que intentaba cerrarle el paso. El Volvo se inclinó. El perro ladró como loco. Mateo gritó, pero Ramiro se mantuvo firme. En ese instante sintió claro lo que estaba en juego. No era solo un chamaco con una mochila. Era su propia redención, la oportunidad de no repetir el mismo abandono que lo perseguía desde hacía años. «No voy a dejarte, Mateo», dijo entre dientes mirando al frente, «cueste lo que cueste». La carretera temblaba bajo las llantas, la persecución seguía, pero Ramiro ya no dudaba. En su pecho, el eco de su hijo perdido se mezclaba con la nueva certeza. Proteger a Mateo no era solo salvar al niño, era salvarse a sí mismo. El camión avanzaba hacia la oscuridad, y en medio del peligro, Ramiro sintió por primera vez en años algo parecido a esperanza. Porque esa noche, en la carretera sin final, la vida le estaba dando la oportunidad de ser el padre que no había sabido ser. El camino se alargaba como una serpiente oscura, y el rugido del Volvo era lo único que rompía el silencio. Ramiro sabía que no podía confiar en esa calma aparente. Había vivido demasiados kilómetros en la carretera como para caer en la trampa del sosiego. Mateo, sentado al lado, no decía nada. Solo miraba por la ventana, con los brazos apretando su mochila. El perro, en cambio, estaba inquieto, orejas levantadas, gruñidos bajos, como si presintiera lo que estaba por venir. Ramiro se inclinó hacia el espejo, y ahí estaban otra vez, dos luces lejanísimas pero constantes. Ramiro apretó los dientes. «Ya nos encontraron, chamaco». Mateo se encogió en el asiento. «¿Qué vamos a hacer?» Ramiro giró el volante con calma, tomando la curva cerrada como solo un camionero viejo sabe hacerlo, sin frenar de golpe, aprovechando el peso del tráiler para que la inercia jugara a su favor. Lo que siempre hacemos en la carretera, seguir vivos. La carretera se abrió en una larga recta. El vehículo detrás aceleró, reduciendo la distancia con rapidez. Ya no había duda, venían directo por ellos. Ramiro respiró hondo. «Agárrate, Mateo, esto se va a poner feo». Metió cambios, el motor rugió como un toro furioso y el Volvo empezó a ganar velocidad.
El niño se pegó al asiento, el perro ladraba sin parar. Las luces detrás crecían más y más. Ramiro sonrió con amargura. Estos cabrones creen que nunca han corrido contra un trailero viejo. De pronto, apagó las luces del Volvo. La carretera quedó en tinieblas, salvo por las estrellas lejanas y las luces que venían detrás. Mateo abrió los ojos como platos. «No vemos nada». «Yo sí», respondió Ramiro, recordando cientos de noches de ruta, donde aprendió a leer la carretera por la vibración del volante, por la inclinación de cada curva, por el simple instinto de sobrevivir. El vehículo perseguidor aceleró más, confiado en que ahora los tenía. Ramiro, con un movimiento seco, se salió del asfalto hacia un desvío de ripio que apenas se distinguía. El camión vibraba sobre el ripio, levantando polvo. Las luces del perseguidor siguieron derecho, perdiéndose en la recta. Mateo se inclinó hacia el parabrisas, incrédulo. ¿Se fueron? Ramiro soltó una carcajada corta. Por ahora, pero no cantes victoria. Esos saben que en esta carretera no hay más que un par de salidas. Van a dar la vuelta. El perro, con la lengua afuera, miraba hacia atrás, como si también esperara que reaparecieran. El camino de ripio se volvió más angosto, con piedras grandes y zanjas que hacían brincar al Volvo. «Carajo», murmuró Ramiro, «si nos quedamos atorados aquí, nos agarran fácil». Mateo se abrazó a la mochila temblando. «¿Y si la dejo?», preguntó de golpe con voz quebrada. «Tal vez así nos dejen en paz». Ramiro lo miró con dureza. «No, chamaco. Esa mochila ya no es solo tuya. Si la dejas, igual no te van a soltar. Ya eres parte de su bronca». Mateo bajó la cabeza con lágrimas resbalándole en silencio. De pronto, un haz de luz los cegó desde el frente. Otra camioneta. Ramiro giró el volante de golpe, sacando el Volvo del camino justo a tiempo. El tráiler rebotó sobre las piedras, el perro aulló, Mateo gritó, y Ramiro luchó con todas sus fuerzas para mantener el camión en pie. El vehículo enemigo pasó rozándolos, frenó en seco y comenzó a dar la vuelta. «Nos quieren cerrar como ratas», dijo Ramiro, respirando agitado. Ramiro apretó el acelerador. «Más vale destrozar la mula que dejarnos atrapar». El Volvo rugió, las llantas levantando nubes de polvo. Detrás ya venían las dos camionetas juntas, cerrando la distancia como depredadores. Mateo lo miraba con desesperación. «¿Y si no lo logramos?». Ramiro lo miró de reojo, con una chispa de fuego en los ojos. «Pues lo intentamos hasta el último kilómetro». La persecución seguía, más feroz que nunca. Ramiro sentía el peso del camión, el sudor en las manos, el zumbido del motor al límite. Pero dentro de él había algo nuevo, una certeza. No estaba manejando solo para huir, estaba manejando para proteger. Y aunque la carretera fuera un laberinto lleno de trampas, Ramiro se prometió en silencio que no iba a dejar que ese niño terminara como un recuerdo más de los que lo atormentaban. El Volvo rugió como nunca, tragándose la oscuridad, mientras detrás las luces enemigas crecían como dos bestias hambrientas que no iban a rendirse. El Volvo avanzaba pesado por un tramo más tranquilo de la carretera. Atrás, las luces enemigas se habían perdido entre el polvo y las curvas. El motor aún rugía caliente, pero en la cabina se sentía un extraño respiro, un paréntesis en medio de la persecución. Ramiro mantenía los ojos al frente, pero el cuerpo aún le vibraba de la adrenalina. Mateo, encogido en el asiento, respiraba agitado, con los ojos rojos de cansancio y miedo. El perro, en cambio, se había recostado otra vez, aunque con las orejas atentas, listo para levantarse al menor ruido. Mateo, en silencio, sacó de su mochila un pan envuelto en servilleta. Era duro, aplastado, pero lo partió en dos y ofreció la mitad a Ramiro. «Es lo único que me queda», dijo con voz baja. Ramiro lo miró sorprendido. «Guárdalo, chamaco. Tú lo necesitas más». Mateo insistió, extendiendo la mano. «Quiero compartirlo». Ramiro lo aceptó, mordió un pedazo y asintió. Ese gesto simple,
en medio de la oscuridad y la persecución, le supo a confianza. Mateo habló de pronto, casi en un susurro. Yo pensé que todos me iban a dejar como cuando mi papá desapareció. Ramiro apretó el volante, sintiendo el peso de esa confesión. ¿Cómo pasó?, preguntó con cuidado. Un día ya no volvió. Dijeron que se lo llevaron esos hombres, que por lo que sabía, por lo que guardaba. El niño bajó la mirada, con lágrimas contenidas, y yo me quedé solo. Ramiro tragó saliva. Era imposible no ver en esas palabras el eco de su propio hijo Diego y del abandono que él mismo había provocado. «Mira, chamaco», dijo Ramiro con la voz más ronca que de costumbre, «yo también tengo un hijo, y me odia». Mateo lo miró sorprendido. «¿Por qué?». Ramiro resopló, amargo. «Porque nunca estuve. Me la pasé en la carretera buscando lana, cumpliendo viajes, y cuando me quise dar cuenta ya no quería verme». El silencio cayó en la cabina. Mateo lo escuchaba con atención, y esa mirada limpia lo hizo sentir desnudo, como si le hubieran arrancado todas las máscaras. Quizá por eso no puedo dejarte», añadió Ramiro. Mateo se acomodó en el asiento y dijo despacio: «Si fueras mi papá, no te odiaría». Ramiro sintió un nudo en la garganta. No contestó. Se limitó a dar un golpe leve al volante, como si necesitara descargar la emoción que le recorría el pecho. El perro ladró una sola vez, como rompiendo la tensión, y luego volvió a echarse. El niño suspiró. «Ramiro, si me pasa algo, quiero que guardes la mochila tú». Ramiro giró la cabeza incrédulo. «¿Qué estás diciendo, chamaco? Nada te va a pasar». «No lo sé, pero confío en ti». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, sinceras, imposibles de ignorar. Ramiro apretó el volante. «No, Mateo, no voy a dejar que te pase nada. Ya te lo dije, ahora eres mi carga, y yo nunca abandono mi carga». El niño sonrió apenas, como si esas palabras fueran suficiente refugio. El respiro se rompió de golpe cuando el perro volvió a gruñir. Ramiro miró el retrovisor. Las luces habían regresado, más cerca, más agresivas. «Se acabó el descanso», dijo con la voz dura. Mateo se enderezó temblando. «¿Nos van a alcanzar?». Ramiro lo miró de reojo, con fuego en los ojos. «Que lo intenten. Ahora no estás solo, chamaco». El camión volvió a rugir y la persecución retomó su ritmo. Pero algo había cambiado. La tensión seguía, el miedo seguía, pero entre ellos había nacido un lazo invisible. Mateo, con su gesto simple de compartir un pan y sus palabras sinceras, había abierto su corazón. Y Ramiro, con cada confesión y cada promesa, había encontrado en ese niño una segunda oportunidad. En la carretera oscura, con los enemigos pisándoles los talones, la confianza entre ambos se volvió el único motor que podía empujar más fuerte que el diésel. Y esa noche, mientras el Volvo se lanzaba otra vez hacia la nada, Ramiro entendió que proteger a Mateo ya no era solo una decisión, era una necesidad que lo mantenía vivo. El cielo comenzaba a clarear. Apenas un respiro de azul detrás de los cerros. El Volvo seguía rugiendo con el tanque a medio llenar y la carretera todavía larga. Ramiro no había cerrado los ojos en toda la noche, pero el cansancio no podía contra la tensión que lo mantenía despierto. Mateo, abrazado a su mochila, lo miraba en silencio. El perro, con el hocico apoyado en el asiento, vigilaba como si entendiera que el peligro aún no terminaba. «Ramiro», dijo Mateo al fin, con voz baja, «¿a dónde vamos?». El hombre no respondió de inmediato. Sabía lo que el chamaco quería escuchar, un lugar seguro. Pero en la carretera no existían esas certezas. «A donde no puedan encontrarte», dijo al fin, sin apartar la vista del camino. Mateo apretó la mochila. «¿Y si nos alcanzan antes?». Ramiro resopló. «Pues no pienso darles chance». Ramiro había pasado por varias fronteras en su vida. Había visto de todo en las rutas. Contrabando, engaños, policías corruptos. Pero nunca se había metido en algo tan sucio como esto.
Tengo que pensar en dónde dejarte, murmuró. Mateo lo miró de reojo. ¿Vas a dejarme? Ramiro lo volteó a ver, serio. No, chamaco, pero tengo que encontrar a alguien que pueda cuidarte mejor que yo. Yo solo sé manejar un camión. El niño bajó la cabeza, sin soltar la mochila. En el retrovisor, 2 faros volvieron a encenderse. Esta vez no estaban lejos. Venían directo detrás de ellos. Ramiro maldijo en voz baja. «Aguántate, Mateo, no puedo parar ahora». El camión vibró cuando metió el acelerador. El perro se incorporó, ladrando hacia la ventana trasera. La camioneta lo seguía como una sombra pegajosa, cada vez más cerca. Ramiro respiró hondo. Había un cruce adelante, un camino de terracería que conocía de memoria, usado por camioneros para atajar hacia la frontera. Difícil, peligroso, pero perfecto para despistar. «Vamos a salirnos de la ruta», dijo girando el volante con fuerza. El Volvo se sacudió con violencia al entrar en el ripio, levantando una nube de polvo. La camioneta detrás intentó seguirlos, pero se tambaleó en la primera curva. Mateo se aferró al asiento, con los ojos apretados. ¿Nos van a alcanzar? No si esta mula responde como siempre. La carretera de ripio se volvía cada vez más estrecha, con piedras que hacían brincar al tráiler como si fuera un barco en tormenta. De repente, un estruendo. Algo golpeó la parte trasera del camión. «¡Nos están disparando!», gritó Mateo. Ramiro lo sintió también, el eco metálico de las balas contra la caja. El corazón se le aceleró, pero no aflojó el volante. «Agáchate, chamaco, y no levantes la cabeza». Mateo obedeció, cubriéndose con la mochila. El perro ladraba furioso, como si quisiera lanzarse contra los disparos. Ramiro vio un desfiladero a la derecha, un camino en bajada que conectaba con la carretera principal, kilómetros más adelante. Era angosto, traicionero, pero era su única salida. «Órale, vieja», murmuró al Volvo. «No me falles ahora». Giró el volante y se lanzó hacia el descenso. El tráiler crujió, los frenos chillaron, el perro se arrastró contra el piso de la cabina. La camioneta enemiga intentó seguirlos, pero se quedó atrás, incapaz de controlar la bajada con tanta velocidad. Cuando al fin llegaron al fondo, Ramiro respiró agitado. Las manos le temblaban en el volante, pero habían logrado escapar, al menos por un rato. Mateo levantó la cabeza, pálido, con lágrimas en los ojos. ¿Hasta cuándo va a acabar esto? Ramiro no contestó. Sabía que mientras esa mochila existiera, no habría final fácil. Miró al niño, luego al camino, y sintió el peso de la elección ardiendo en el pecho. A lo lejos, la carretera principal reaparecía como una línea recta en medio del desierto. Ramiro sabía que esa era su última oportunidad. Debía llevar al niño a un lugar donde esos hombres no pudieran alcanzarlo. Pero también sabía que el tiempo se agotaba. «Escucha, Mateo», dijo con la voz firme. «Si logramos salir de esta, tienes que prometerme una cosa». «¿Cuál?», preguntó el niño. «Que no vuelvas a cargar solo con un secreto que no puedes sostener». Mateo lo miró con ojos grandes, asintiendo despacio. Ramiro apretó el acelerador. El sol ya asomaba por el horizonte. Era la última recta. Y en esa recta, lo que decidiera podía cambiar no solo el destino del niño, sino el suyo propio. El sol apenas había roto el horizonte cuando Ramiro distinguió el pequeño destacamento de gendarmería en medio de la nada. Una construcción de cemento, bandera ondeando al viento, y 2 patrullas estacionadas al frente. Era la primera señal de autoridad que veía en kilómetros. El corazón le latía con fuerza. Sabía que esa era su oportunidad. El Volvo frenó con un resoplido pesado. Ramiro apagó el motor y por un instante el silencio fue tan grande que solo se escuchaba la respiración de Mateo y el jadeo del perro. «¿Aquí?», preguntó el niño con la voz temblorosa. Ramiro asintió sin voltearlo a ver. «Aquí te van a cuidar mejor que yo». Mateo bajó la mirada apretando la mochila. 2 gendarmes se acercaron de inmediato.
Uno de ellos levantó la mano saludando. «Buen día, ¿todo bien, camionero?» Ramiro tragó saliva. «No del todo. Traigo un pasajero que necesita protección». Los oficiales se miraron entre sí y uno se inclinó hacia la cabina. Ahí vio al niño abrazado a su mochila como si le fuera la vida en ello. «¿Cómo te llamas, hijo?», preguntó el gendarme. «Mateo», respondió en voz baja. El perro gruñó, como si no quisiera soltarlo. Ramiro bajó primero, luego ayudó al niño a hacerlo. Sus manos temblaban, aunque intentaba disimularlo. «Mira, chamaco, aquí vas a estar seguro». Mateo lo miró con los ojos húmedos, negando con la cabeza. «Yo quiero quedarme contigo». Ramiro sintió un nudo en la garganta. «No, Mateo, ya cumplí mi parte. Ahora te toca a ti confiar en ellos». El niño abrazó la mochila más fuerte y dio un paso atrás, como resistiéndose. Mateo se acercó de golpe y le susurró al oído: «Ramiro, si algún día encuentras a mi papá, dile que no lo olvidé». El camionero cerró los ojos conteniendo las lágrimas que amenazaban con salir. «Lo haré, chamaco, te lo prometo». Ese momento lo golpeó más que cualquier curva peligrosa o persecución. Era un pedido imposible, pero cargado de un amor tan fuerte que no podía ignorarlo. Cuando los gendarmes extendieron la mano para guiarlo hacia adentro, Mateo se giró una última vez. «Gracias, Ramiro, tú no me dejaste». El hombre solo asintió, sin voz. El perro ladró, como si también quisiera despedirse, moviendo la cola y mirando al niño hasta perderlo de vista. Ramiro regresó a la cabina. El asiento de copiloto, vacío, parecía un hueco imposible de llenar. El eco de la voz del niño seguía ahí, flotando en el aire. Encendió el motor. El rugido llenó otra vez el silencio, pero ya no sonaba igual. Era más áspero, más triste. Metió primera y arrancó despacio, sin mirar atrás. Mientras el destacamento se hacía cada vez más pequeño en el retrovisor, Ramiro se dio cuenta de algo. La carretera nunca lo había hecho sentir tan acompañado como en esas horas con el niño. Y ahora la soledad pesaba el doble. Apretó el volante, murmurando para sí mismo: «No soy tu papá, chamaco, pero me hiciste sentir como si todavía pudiera serlo». La ruta volvió a abrirse frente a él, infinita, implacable. Ramiro sabía que ese viaje no lo iba a olvidar nunca. No importaba cuántas fronteras cruzara después, ni cuántos años siguiera sobre la mula. Mateo se había ido, sí, pero en su pecho quedaba la certeza de que por un instante, aunque fuera solo en la carretera, había logrado hacer algo que ni con su propio hijo consiguió: no fallar. La huella del niño quedaría con él para siempre, tan profunda como las líneas blancas que guiaban su destino en la interminable carretera. El sol ya estaba arriba cuando el Volvo retomó la carretera. El motor rugía parejo, fiel como siempre, pero la cabina se sentía distinta. El asiento de copiloto estaba vacío y ese hueco pesaba más que cualquier carga. Ramiro miraba el asfalto extendiéndose sin final, con el perro echado a sus pies. La soledad había regresado, sí, pero ya no era la misma. Algo se había movido dentro de él. Cada tanto, como un eco inevitable, escuchaba la voz de Mateo en su memoria: «Tú no me dejaste». Esa frase se le había grabado como una cicatriz. Ramiro suspiró, prendió un cigarro y dejó que el humo llenara la cabina. «No, chamaco, esta vez no dejé a nadie atrás». El perro lo miró ladeando la cabeza como si también entendiera. El camino se abría, recto, interminable, con las montañas a lo lejos. Para cualquiera sería solo paisaje, pero para Ramiro era más que eso. Cada kilómetro representaba un destino que tal vez nunca conocería. «¿Cuántos más habrá allá afuera?», murmuró. «¿Cuántos chamacos como Mateo? ¿Cuánta gente que se cruza en la oscuridad sin que nadie los vea?». El pensamiento lo atravesó como un golpe. Por primera vez, la carretera no era solo un trabajo, era un espejo de vidas que se rozaban sin siquiera saberlo. El recuerdo de su hijo volvió inevitable. Diego, alejándose con la mochila al hombro, cerrando la puerta sin mirar atrás.
Ramiro apretó el volante. «Si pudiera dar marcha atrás», susurró, pero luego recordó los ojos de Mateo, esa confianza inesperada, esa frase de que con él no tenía tanto miedo. Quizá no había podido con Diego, pero con ese niño sí había cumplido. Eso le daba al menos un poco de paz. El celular viejo, tirado en la guantera, vibró. Ramiro lo sacó y vio el número de su hijo, el mismo que llevaba años sin marcar. Dudó en contestar. El corazón le golpeaba el pecho. No sabía qué iba a decirle ni si Diego quería escucharlo. Finalmente, dejó que sonara hasta apagarse. «Todavía no», murmuró. Pero pronto. Esa promesa era para él mismo. Sabía que no podía seguir huyendo de ese lazo roto. Un claxon lo sacó de sus pensamientos. Un tráiler venía de frente en una curva cerrada. Ramiro reaccionó instintivamente, girando el volante y volviendo al carril justo a tiempo. El camión se inclinó, el perro se levantó sobresaltado y Ramiro soltó un insulto. «Carajo, uno no se puede dormir ni un segundo». El susto le recordó otra vez que la carretera nunca perdona distracciones. Más adelante, un letrero oxidado anunciaba el cruce hacia otra frontera. Ramiro no tenía obligación de tomarlo, pero algo dentro de él lo empujó. Giró el volante sin pensarlo demasiado. La nueva ruta se abría desconocida, desierta. «Bueno, vieja», dijo acariciando el tablero del Volvo, «vamos a ver qué más nos tiene preparado el camino». El perro ladró como respondiendo, como... Ramiro no necesitaba decirlo en voz alta, pero lo sabía. Mateo se había convertido en una marca en su vida, un recordatorio de que todavía podía ser más que un camionero cansado, más que un hombre que había perdido a su familia. Ahora cargaba con una certeza nueva. Había caminos que no estaban hechos de asfalto, sino de personas. El Volvo siguió su marcha tragando kilómetros. El humo del cigarro se mezclaba con el amanecer que iluminaba el parabrisas. Ramiro, con la mirada fija en la línea blanca de la carretera, dejó escapar un pensamiento que no era solo suyo. La vida es como esta ruta, llena de encuentros que te cambian para siempre. No sabía qué le esperaba más adelante. No sabía si volvería a ver a Mateo, ni si algún día arreglaría lo que había perdido con su hijo. Pero lo cierto era que la carretera seguía, y mientras hubiera camino por delante, Ramiro también seguiría. El rugido del motor marcó el ritmo de su destino. La soledad ya no dolía igual. Ahora cargaba un nuevo sentido. El camino, como siempre, continuaba. Al final, la carretera nos enseña que no todos los viajes se miden en kilómetros. Algunos se miden en las huellas que dejamos en el corazón de otros. Ramiro entendió que a veces no cargamos solo mercancía. Cargamos destinos, promesas y segundas oportunidades que llegan cuando menos lo esperamos. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuántas vidas habrán cruzado tu camino sin que lo notes? ¿Cuántas oportunidades de no fallar todavía están esperándote allá afuera? Si esta historia te conmovió, te invito a dejar un comentario contándome qué hubieras hecho en el lugar de Ramiro. Tu opinión hace que este viaje no se quede solo en palabras, sino que se vuelva una conversación entre todos los que amamos estas historias. Regálanos un me gusta si sentiste el mismo nudo en la garganta que él, y comparte este video para que más personas descubran que, incluso en la oscuridad de la carretera, siempre pueden hacer una nueva esperanza. Y claro, suscríbete al canal. No es solo un clic, es la forma de seguir viajando juntos, de no perderte ninguna de las próximas historias que, como esta, tocan el alma y nos recuerdan que la vida siempre sigue su ruta. Entonces dime, ¿qué camino hubieras tomado tú?